Estimados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta su sección, el encuentro con Cristo, el encuentro con nuestro Señor a través del estudio y la reflexión en base a la Biblia, a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, les invito a invocar la presencia del Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos ayude a comprender mejor su sagrada palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en el tema del día de hoy vamos a reflexionar sobre la definición del término Biblia y posteriormente vamos a analizar el desarrollo histórico de la composición de la Sagrada Escritura. Primero tenemos que comprender, hermanos, que la palabra Biblia es de un término griego. Es una palabra que evoca un sentido colectivo. Es decir, Biblia significa los libros o el conjunto de los libros. La palabra Biblia viene también de muy parecido el nombre de una ciudad de la civilización de Fenicia, que es una ciudad llamada Biblos. Recordemos, hermanos, que en la historia de la antigüedad, la cultura fenicia precisamente se distingue por poner los orígenes tanto de la escritura occidental como al mismo tiempo en el desarrollo del comercio. De hecho, ya en el Antiguo Testamento leemos continuas referencias, sobre todo en el libro de los Reyes, el contacto que tienen los reyes de Israel con los reyes de Fenicia. Pues bien, hermanos, ahora vamos a ver cómo vamos a considerar el autor de la Biblia. En nuestro pasado capítulo vimos claramente que el autor de la Biblia es Dios. Pero ¿por qué es importante considerar la relación del autor? Hermanos, en nuestra cultura, cuando tú quieres comprar un libro, te llama la atención el título de cualquier libro. Primeramente te fijas en el título, te fijas en su autor, después te fijas en las diversas partes del libro, portada, contraportada, libro, el lomo, el canto, y luego ya inclusive comienzas a ver lo que significa el índice, prólogo, algún tipo de reseña breve que pudiera contener la obra. Todo este análisis tú lo haces para tener un juicio y ver si adquieres o no el libro. De la misma manera, nosotros tenemos que analizar la Biblia. Cuando tú tomas tu Biblia que tienes en tu casa, la Biblia inmediatamente te debe de venir a tu mente que tiene un autor, y eso tú ya lo sabes, es Dios mismo. Pero conforme vas analizando el contenido de ese libro, o sea, la Biblia, te das cuenta cómo poco a poco tiene diversas formas de haber sido escrita, diversas formas de haber sido compuesta, diversas maneras en las cuales se te habla de un tema. Y así es como poco a poco tu inteligencia va desarrollando un concepto que dice, ¿cómo es posible que no se tenga un solo hilo conductor? Puesto que a diferencia con otros libros en los cuales el mismo autor o coautores manejan
una misma línea, una misma forma de redacción, de escritura, de composición, tú te das cuenta cómo la Sagrada Escritura tiene diversas maneras de haber sido escrita. Aquí es donde entramos, hermanos, a la manera en cómo Dios fue actuando a lo largo de la historia en la composición de la Biblia. Dios toma a diversos hombres de diversas épocas en la historia del pueblo de Israel y posteriormente con los apóstoles para ir poco a poco componiendo la Sagrada Escritura, es decir, Dios inspira a través de su Santo Espíritu la inteligencia y la voluntad de cada hombre para ir escribiendo a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia de Israel y a lo largo de los primeros años de la Iglesia cristiana, la Sagrada Escritura. Dios, por lo tanto, respeta la cultura, la educación, la formación, la etapa histórica que a cada hombre le toca. Ciertamente, hermanos, no es la misma visión que Israel tiene sobre Dios, sobre la religión, sobre sus vecinos, sobre su noción como pueblo, cuando, por ejemplo, sale de Egipto, cuando está en la conquista de la tierra prometida, cuando está en la etapa de los jueces, cuando está en la etapa de los profetas, cuando está en la etapa de los reyes de Israel. Incluso no es lo mismo antes del destierro y después del destierro. Y ya incluso ocupa una nueva visión a partir de la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Por eso, hermanos, siempre debemos de entender que a pesar de las posibles diferencias de redacción, de gramática, de giros literarios que podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia, siempre tenemos que tener en cuenta que existe un solo autor, Dios mismo, y que nos habla de un mismo tema a través de diversas facetas. La historia de nuestra salvación, es decir, la intervención de Dios en la historia del hombre para salvarnos y que encuentra su culmen en Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hermanos. Esto es lo que nosotros primero debemos de comprender sobre el término Biblia y sobre todo una introducción de la manera sobre cómo nace este conjunto de libros llamado la Biblia. Muy bien. Pasamos ahora a nuestro siguiente tema. ¿Cómo nació la Biblia? Voy a citar de nuestro libro de texto que estamos llevando una cita que el autor le atribuye a un maestro de Sagrada Escritura en la Universidad Gregoriana de Roma, una universidad eclesiástica. Dice el maestro: al principio no existía el libro, sino la palabra. Pone esta cita del maestro haciendo un confer, es decir, confrontando el texto del capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan. En el principio existía el verbo, existía la palabra, y la palabra era Dios. ¿Qué quería dar a entender este maestro? Y así es como vamos a abrir este tema, hermanos. Primero tenemos que comprender que en la historia de Israel, como en la historia de nuestra iglesia, en el orden cronológico, no existió la Biblia tal como nosotros la conocemos, como este conjunto de libros, ¿no? Lo que existe primero es la revelación, es decir, la manifestación clara del poder de Dios en medio de su pueblo, que encuentra su culmen en Cristo y su posterior desarrollo en los primeros años de la iglesia. Es decir, primero es el pueblo, la humanidad, el hombre que siente, experimenta y vive la revelación, la manifestación del poder del Señor que viene para crearnos, que viene para salvarnos, que viene para darnos vida, es decir, santificarnos.
Por eso, hermanos, aquí vamos a citar de la Constitución Dogmática Dei Verbum en su número 13 que dice: la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. De ahí, hermanos, que enlazando con el tema anterior, te das cuenta cómo Dios se adecua al lenguaje, a la cultura, a la historia, al momento cultural e histórico que vive cada hombre, que compone cada libro de la Sagrada Escritura, y que al mismo tiempo da una respuesta clara a ese específico momento que necesita Israel o la humanidad, o en el caso de nosotros como primera iglesia cristiana. Por eso, hermanos, es lógico pensar que antes de escribir la Biblia, el pueblo experimenta primero el acontecimiento salvador. Eso es muy importante que cada uno de ustedes lo comprenda. Antes de que existiera la Biblia tal como tú y yo la conocemos, antes de la composición de la Biblia, antes de que el autor material tomara la pluma y comenzara a escribir, antes tuvo que haber existido primero el acontecimiento fundacional, es decir, un acontecimiento, una manifestación que de tal manera marca a Israel o marca a nuestra iglesia cristiana, para que de ahí el pueblo quedara en su memoria personal, colectiva e histórica tan marcado, que de ahí comenzara a transmitirlo y que después de transmitirlo quedara consignado por escrito para que una vez escrito quedara para el posterior estudio y reflexión. Entonces, hermanos, vemos cómo esto no es ajeno a las diversas culturas. Cada cultura tiene un acontecimiento tan especial que lo marca, un acontecimiento tan especial e histórico que lo va repitiendo a través de generación en generación. Por poner unos ejemplos, la fundación de Roma, a través del mito de Rómulo y Remo, alimentados por la loba. Otro acontecimiento, lo que para nosotros como mexicanos y sobre todo en la fundación de la capital del Imperio Azteca, México Tenochtitlan. Esta imagen de los peregrinos aztecas, en los cuales a través de la revelación de sus divinidades ven un águila sobre un nopal devorando una serpiente, un signo que les marca a ellos para fundar su ciudad y su desarrollo como imperio. Otro acontecimiento, la noche triste, que de hecho el día que estamos grabando esta clase de Biblia se cumplen 500 años de este acontecimiento, cuando las tropas aztecas en Tenochtitlan logran derrotar al ejército de Hernán Cortés. Eso es algo que marca y que ciertamente en los libros de historia en nuestro país está constantemente presente. Es decir, son acontecimientos, hermanos, que no solamente van identificando un pueblo, sino incluso van forjando y a partir de ahí van creyendo historia. Claro, tú me puedes decir, los dos primeros son mitos. Este tercer ejemplo que te puse es histórico. Pero a lo que yo voy es de que, como humanamente hablando, el hombre, en su cultura, claramente en su origen tiene un acontecimiento que lo marca y que de ahí lo va desarrollando a lo largo de toda su vida, porque él pertenece a un pueblo, pertenece a una colectividad.
Hermanos, la gran diferencia con lo que estamos hablando es que este acontecimiento salvífico es real, no es un mito, es netamente existente, que para nada implica una derrota, sino sobre todo es un triunfo, porque es Dios quien primero por la creación, luego por la redención y luego por la santificación, es Dios mismo que triunfa sobre el pecado, sobre el demonio y sobre la muerte. Es Dios mismo que da al hombre la cabeza y culmen de la creación, ni más ni menos que su plena identidad divina. Acuérdate que somos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, compartimos la inteligencia y la voluntad de Dios. Claro, Dios en grado infinito, nosotros en grado finito, pero al fin y al cabo, a diferencia de los demás seres de la creación, somos inmortales, es decir, ya no vamos a morir. ¿Por qué? Porque tenemos este claro parecido con Dios. La muerte terrenal es un paso, lo sabemos, porque la resurrección es el acta constitutiva de nuestra fe. Por lo tanto, hermanos, todo esto nos ayuda a comprender 4 pasos. 4 pasos a través de los cuales se fue componiendo la Biblia, tal como la conocemos. Primer paso. Tenemos el acontecimiento a través del cual Dios revela sobre sí mismo y en concreto al pueblo. Un ejemplo lo tenemos en la liberación de Egipto y en concreto la noche de la Pascua, cuando ocurre la muerte de los primogénitos de Egipto y la posterior salida de Israel, culminando con el paso del Mar Rojo. Este conjunto de acontecimientos para Israel es fundante y tan es así que jamás lo olvidó. Realmente existió, realmente se dio a conocer, realmente Israel fue liberado de manera portentosa por parte de Dios, tomando como instrumento a su siervo Moisés. Esto lo lleva a Israel a repetir la hazaña de generación en generación. Tan es así que incluso en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, leemos cómo hay una fórmula de fe. Recordemos que Deuteronomio ya fue compuesto después del destierro. Entonces, ya para el Deuteronomio, que es la reglamentación del culto judío en el templo de Jerusalén, tenemos entonces que ya para el israelita tenía que decir una especie de credo, una especie de profesión de fe, rememorando este acontecimiento. Entonces, primer paso para la composición de la Biblia es que se dé el acontecimiento de tal manera que el pueblo nunca lo olvide. Un ejemplo también ya en el ámbito de nuestra fe cristiana lo tenemos en la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Esa experiencia fue tan fuerte para los apóstoles y de manera concreta para los 4 evangelistas que, si tú te das cuenta, en la redacción de cada uno de los 4 evangelios, la narración que ocupa mayor parte de cada uno de los evangelios lo ocupa precisamente el narrar y el describir la pasión, la muerte y la resurrección. De hecho, la infancia de Jesús es breve y solamente 2 evangelios la toman, Mateo y Lucas. La vida pública solamente incluye parábolas, enseñanzas e itinerarios de Jesús. Eso lo sabemos en los 4 evangelios. Pero la mayor parte de la escritura de los 4 evangelios, en donde incluye personajes, detalles, inclusive horas concretas, lo tenemos en la descripción que cada evangelista hace de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Es decir, este acontecimiento caló de tal manera en la inteligencia y la voluntad de los apóstoles que de hecho constituye la base de la predicación apostólica, que es lo que vamos a llamar después el querigma, es decir, la esencia de la evangelización. Cristo padeció, murió y resucitó por ti, por amor, para salvarte. Hermanos, ahora pasamos al segundo punto.
cómo estos mismos hechos, estos mismos acontecimientos se transmiten hacia las futuras generaciones. Es decir, lo que para un pueblo constituye su plena identidad es su historia. Ya pusimos ejemplos, ¿no? Cómo a través de los mitos se construyen o de eventos históricos. En nuestro caso concreto es cómo la realidad misma de experimentar la alegría de la salvación de Dios, sea por haberme liberado de la esclavitud de Egipto, sea por haberme liberado de la esclavitud del demonio con la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, eso viene para mí el carácter fundacional de mi fe, porque formo yo parte de una comunidad, sea Israel en el Antiguo Testamento o sea la Iglesia en el Nuevo Testamento, pero formo parte de un pueblo, y como formo parte de un pueblo yo recibo lo que a su vez ese pueblo recibió. Yo me alimento de ese pueblo, y como pueblo cristiano nosotros nos alimentamos lo que a su vez nuestros mayores nos han transmitido. Aquí es donde entramos un ejemplo muy hermoso: la acción de nuestros padres, papá, mamá, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros mayores. Acuérdense, hermanos, cuando nuestros mayores nos enseñaron las primeras letras de la oración, cuando tomaban nuestras manos para hacer la señal de la cruz, cuando nos enseñaban a cómo comportarnos dentro del templo, cuando ellos mismos nos preparaban para la primera comunión o la confirmación. Es decir, cómo nuestros propios mayores nos van transmitiendo, no a través de un libro, sino a través de una experiencia viva. De hecho, yo estoy seguro que tus primeras oraciones no las aprendiste de un libro. Tus primeras oraciones, tu primera manera de relacionarte con Dios, la aprendiste a través de tu padre y de tu madre, de tus abuelos, de una persona muy cercana contigo que te enseñó la primera vez que fuiste a un templo, o la primera vez que tú te dirigiste a Dios nuestro Señor. Una vez que pasamos esa segunda parte, pasamos ya a la tercera, que ahora sí, ya es la consignación por escrito de todas estas tradiciones, de todas estas historias, de todas estas maneras en cómo el pueblo va respondiendo a su propia historia. Y es que, hermanos, también hay un peligro, el del olvido. Corremos el peligro, conforme pasan las generaciones, de ir olvidando de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, y sobre todo cuando vivimos en medio de culturas, si no adversas o antagónicas, sí en medio de culturas que nada tienen que ver con nosotros. Esto le estaba pasando a Israel. Recordemos que Israel, en la historia de las civilizaciones antiguas, es el único país, la única nación que es monoteísta. Adora un solo Dios. En cambio, recordemos, Israel estaba rodeado de Egipto, Fenicia, Filistea, Mesopotamia, Asiria, Siria, Grecia, Roma, es decir, naciones con cultura politeísta. Entonces, con el paso del tiempo, Israel corría el peligro de asimilarse a las demás culturas, es decir, de perderse. Un pueblo también lo puede hacer. Es entonces en donde las autoridades civiles o religiosas comienzan a consignar por escrito de dónde venimos, cuál es nuestra historia, en quién creemos, qué es lo que Dios nos ordena, cómo es posible que nosotros estemos habitando esta tierra aquí. Y es por eso que así nace el Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, es curioso cómo los apóstoles ya no se remiten a solo un hecho fundacional de un pueblo ligado por la propia sangre, como eran los judíos, ¿no? Ahora los apóstoles se abren a todo el mundo. Adquiere
la iglesia y el mensaje de Cristo un carácter llamado en griego católicos, es decir, universal. De ahí viene el nombre de iglesia católica, una iglesia abierta a todos los hombres, a toda la historia, a todas las culturas, a todo el mundo, siempre y cuando asuman la presencia viva de Jesús en su vida como su único Dios y como su único Salvador. Por eso, hermanos, los apóstoles ya en sus cartas del Nuevo Testamento consignan por escrito por qué Jesús es el Hijo de Dios, por qué las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús y sobre todo, como en el caso de San Pablo, qué es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros en nuestro comportamiento en virtud de nuestro bautismo, como perfectamente leemos en Gálatas, en Efesios o en la carta a los Romanos. Finalmente, el cuarto paso, hermanos, cómo estos escritos, tal vez hechos realizados de manera independiente unos de otros, poco a poco se van compilando, poco a poco se van juntando, y ahora sí, se forma ya lo que conocemos como la Biblia. Prácticamente un ejemplo ya en el Antiguo Testamento lo tenemos el ejemplo de Jesús, cuando ya Jesús en el diálogo con los discípulos de Maús les dice: ¿que acaso no indagan ustedes las Escrituras? En las Escrituras está escrito cómo el Hijo del Hombre tenía que padecer. Y luego en el Nuevo Testamento, hermanos, con el último de los libros en escribirse, es decir, el Apocalipsis, se cierra ya no solo la revelación en el Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, de toda la Sagrada Escritura. Pues bien, queridos hermanos, así es como concluimos este tema sobre de dónde viene el término Biblia y sobre todo cómo nació la Biblia. Simplemente en resumen, la palabra Biblia viene de una palabra griega, significa libros, conjunto de libros. Y que la Biblia nace en 4 pasos, a través de muchos siglos, de muchos años. Primero, como a partir de una experiencia viva, personal y colectiva que tiene Israel o la Iglesia cristiana. Luego, cómo después estos hechos se transmiten de generación en generación. Luego, cómo estos hechos se consignan de manera independiente por escrito. Y por último, cómo todos estos escritos se juntan, se compendian para así formar la palabra de Dios. Les agradecemos mucho su atención y les invito a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les agradecemos mucho su participación y que Dios nos los bendiga. Gracias.